Uno de los estereotipos de los alemanes que salen en las películas hablando inglés es el de pronunciar la W del inglés como V y, como la mayoría de los estereotipos, algo tiene de cierto porque efectivamente la antigua W en alemán evoluciona a V. De hecho, este es un cambio muy frecuente en muchísimas lenguas, incluyendo la evolución de muchas lenguas romances sin incluir el español. Esto se engloba en el fenómeno del betacismo, es decir, la confluencia de la B latina intervocálica con la W del latín clásico en un sonido fricativo bilabial sonoro V. Luego, este sonido en muchas lenguas romances como el italiano, el francés, etc., acabará evolucionando a V, por ejemplo, amava o vivere. Entonces, en este vídeo vamos a hacer un repaso general de esta evolución desde W, este sonido W, a V. Y esto ya ocurre en bastantes lenguas desde el protoindoeuropeo. Efectivamente, en lingüística indoeuropea lo que se reconstruye es una deslizante aproximante labiovelar, es decir, W, vamos a estar llamándola W, y esta W indoeuropea, en muchas lenguas hijas, no solo lenguas romances, vamos a acabar teniendo una V. ¿Y esto por qué es? Porque realmente las deslizantes, la yod y la wow, la W es una wow al fin y al cabo. Como digo, las deslizantes son inestables y esta inestabilidad suele resolverse de una forma o de otra. Entonces, normalmente la W indoeuropea va a espirantizarse, es decir, se va a reforzar en una fricativa, aunque en diferentes lenguas, en diversos contextos, etc., puede perderse por completo. Entonces, sonido muy inestable suele resolverse, lo raro es que se mantenga tal cual. De hecho, a día de hoy solo lenguas de la rama germánica occidental conservan la W primaria, es decir, la que ya existía en protoindoeuropeo, tal cual. Y aquí digo solo algunas lenguas de la rama germánica occidental. Primero, ¿qué es la rama germánica occidental? Básicamente lo que vemos por debajo de la línea roja en el mapa. Lo que hay por arriba sería el germánico septentrional. Y aún así, dentro del germánico occidental, muchas lenguas van a reforzar este sonido. Es decir, lo van a espirantizar, lo van a convertir en fricativa, y de las lenguas que conservan la W tal cual, por supuesto, destaca el inglés, e incluso dentro del inglés, a lo largo de su historia, se va a perder en contextos como writes. Escribimos la W, pero no la pronunciamos. De hecho, writes de escribir suena exactamente igual que writes de, por ejemplo, derecha. Es decir, el inglés mantiene por escrito esta W, pero ya no se pronuncia. La mantiene por escrito porque históricamente se pronunció, pero ya no. Dicho eso, vamos a ver algún ejemplo de evolución de esta W indoeuropea en algunas lenguas hijas, y para ello vamos a usar la raíz well, que significa querer, escoger, etc. De esta raíz procede, por ejemplo, el latín volo, que es el verbo que significa querer en latín. Entonces vemos que el latín, al menos latín propiamente clásico, se mantiene todavía la W, volo. En cambio, ya sabemos que en el propio latín, hacia el siglo I después de Cristo, vamos a tener betacismo, y de ahí que en las lenguas romances no se conserve esta W primaria. Y así tenemos, por ejemplo, italiano volere, tenemos la evolución completa hasta V, mientras que en sardo tenemos volere, es decir, con la fricativa bilabial, no la labiodental, sino la bilabial, que de hecho puede aparecer escrito tanto con B como con V. Y en español no existe el verbo voler, porque se reemplazó por querer, pero de la misma raíz sí que tenemos, por ejemplo, voluntad, como vemos con el fonema oclusivo bilabial sonoro. Nos salimos del latín y vemos que en inglés tenemos will, por tanto el inglés, igual que el latín clásico, conserva la W, mientras que el alemán, aunque en la ortografía conserve la W, pero esta letra en alemán representa una V. Entonces, will
Y ahora nos vamos, por ejemplo, al sánscrito, más concretamente védico, y tenemos el sustantivo que significa elección, y tenemos aquí un símbolo nuevo, que es como una especie de mezcla entre V y U, que es una especie de V, pero más floja, no V, sino V. Y por último, vamos a poner el caso del griego. Tenemos el domai, que procede de una forma eueldomai, donde se ha perdido la waw, porque el griego es una de las lenguas que pierde la waw. Habíamos dicho que la waw por lo general se refuerza, pero en casos como en griego no se refuerza, sino que se pierde, ¿vale? Entonces, en esta diapositiva podemos ver más o menos todos los resultados de W indoeuropea, es decir, mantenimiento como W, evolución completa a V, una evolución intermedia en V, una evolución que podemos considerar extrema, que es la del español, en B, y otra evolución intermedia, como la del védico, en una especie de V muy aflojada. Entonces, precisamente lo que tenemos que ver ahora son las etapas intermedias entre W y V. Como estamos diciendo desde el principio del vídeo, esta es una evolución bastante frecuente en muchas lenguas del mundo, pero la evolución no es directamente desde W a V, sino que hay unas etapas intermedias y algunas lenguas, como hemos visto, permanecen en alguna de esas etapas intermedias, mientras que otras efectivamente llegan hasta V, que podemos considerar el último paso. Entonces, para aclararnos, vamos a ver los sonidos labiales de betacismo. Esto es algo que le he puesto yo este nombre, que yo sepa, no es algo que se encuentre en la bibliografía, pero básicamente, ¿de qué sonidos vamos a estar hablando? De la aproximante labiovelar, es decir, W, lo que hemos estado llamando la W o waw. Este es el sonido primario que irá resolviéndose, irá reforzándose hasta llegar a V. De por medio podemos tener la fricativa bilabial sonora, es decir, V. También podemos tener la aproximante labiodental sonora y el último paso que, como hemos dicho, fricativa labiodental sonora. Entonces vemos que en los dos últimos sonidos tenemos casi lo mismo, labiodentales sonoras, pero la V es fricativa, mientras que la V es aproximante, es decir, la aproximante es más floja, no es tan intensa como la fricativa. Luego, por supuesto, tenemos la oclusiva bilabial sonora, la B, pero esto ya, como hemos dicho, lo podemos considerar una evolución extrema. Entonces, como ya hemos adelantado, hay algunas lenguas que permanecen en una etapa intermedia, lo que yo aquí llamo lenguas pre-V. Es decir, que en la evolución no llegan a la fricativa V, sino que se quedan en la fricativa bilabial o en la aproximante labiodental. Por ejemplo, tenemos el sardo que evoluciona a la fricativa bilabial V. Por supuesto, el español que llega hasta la oclusiva bilabial, que tiene a su vez un alófono oclusivo y un alófono aproximante. Luego tenemos el caso de, por ejemplo, el neerlandés, que llega hasta una aproximante labiodental que puede realizarse efectivamente como aproximante labiodental, pero según variedades del neerlandés, principalmente las variedades más del sur, en lugar de la labiodental tienen la aproximante bilabial, como el español, o incluso llegan a conservar la W, igual que por ejemplo el inglés. Y luego tenemos el hindi, concretamente hindustaní, donde también el fonema es aproximante labiodental, que puede tener efectivamente realización aproximante labiodental, pero también puede tener realizaciones todavía de waw, es decir, conservar la waw, o llegar hasta el último paso de la evolución, la fricativa labiodental. Entonces vemos que realmente tenemos siempre los mismos símbolos, la distribución entre las distintas lenguas es distinta, pero, como digo, son al final siempre los mismos símbolos de sonidos intermedios. Y ya por último vamos a ver el paso final a V. Y aquí es difícil establecer la cronología absoluta del cambio a V, fricativa labiodental, que naturalmente es más temprano en unas lenguas y más tardío en otras.
a menos que el cambio sea relativamente reciente y o se pueda rastrear la transición documentalmente, el hecho de que las grafías antiguas no fueran necesariamente exactas, de que las grafías no se actualizaran junto a la pronunciación, etc., hace que sea prácticamente imposible datar el cambio en cada lengua. Dicho todo eso, vamos a reflexionar un poquito. En la actualidad sabemos que el español tiene V, aproximante bilabial, como alófono de B. Y también sabemos que en la actualidad el italiano tiene V. Igualmente, el francés tiene V, el portugués en la mayoría de variedades tiene V. Por ejemplo, el portugués del norte de Portugal, por el contacto con el gallego, también tiene una distribución como la española. Pero bueno, la mayoría de variedades del portugués tiene V y también el rumano tiene V. Ahora, hasta hace relativamente poco tiempo, y de hecho todavía colea en la bibliografía, ya sea la bibliografía que no es muy actual o la bibliografía que sí es un poquito más actual, pero que se basa en la bibliografía que no es muy actual, total, que hasta hace relativamente poco tiempo se creía que el castellano medieval tenía una V labiodental, cuando realmente ya hoy podemos suponer que lo que tenía era una V, fricativa bilabial. Las grafías del castellano medieval, junto al hecho de que la mayoría de romances tengan actualmente una V, hizo pensar, sin demasiada reflexión, que el castellano medieval también tenía V, pero realmente el castellano medieval no hizo otra cosa que, en grosso modo, mantener la distribución del latín tardovulgar, todo lo que ya hemos visto del betacismo, y que fueron las lenguas que actualmente tienen V las que sufrieron un cambio posterior desde V. Entonces vamos a intentar no perdernos. Como estamos viendo aquí, otras lenguas romances como el italiano, el francés, etc., continúan la evolución hasta la fricativa labiodental sonora, la V, y ese es el estadio actual. Pero podemos suponer que a lo largo de su historia todavía no tenían la V, sino que todavía estaban en la etapa intermedia de V. Dicho de otra forma, la V de estas lenguas debe de ser relativamente tardía. Vamos a ver si lo podemos entender. ¿Cuáles son los orígenes de V en estas lenguas? Por supuesto, una V ya procediera del latín clásico B o U, y luego esa V del latín vulgar acabará evolucionando a V. Entonces, por ejemplo, de amabat, latín ya con betacismo amabat, italiano amava. De la misma forma, latín clásico vivere, con betacismo vivere, italiano actual vivere. Pero, ojo, habíamos dicho, este cambio a V debe de ser bastante tardío, porque el paso a V no afecta solo a estos dos orígenes, sino que incluso llega a afectar a la P del latín. Esto lo vamos a entender mejor en un momentito, pero ponemos aquí el ejemplo. Tenemos el étimo arripare, es decir, con P intervocálica latina, que esto, si acaso, debería haber dado arribare con B, y sin embargo tenemos arrivare con V, lo que en principio demuestra que esta V en las lenguas romances que actualmente tienen V tiene que ser bastante tardía. Vamos a verlo de forma más fácil. Tenemos aquí los mismos ejemplos y ahora mismo estamos viendo el estadio clásico, luego el estadio del siglo I después de Cristo con betacismo y por último el estadio en el que esta V, resultado de betacismo, se convierte finalmente en V. Entonces, centrándonos en arripare, arrivare, tenemos que el latín clásico era efectivamente arripare. Ahora, con betacismo, arripare sigue siendo arripare. Entonces, de arripare, en principio no puede salir arrivare, porque la V solo puede proceder de V, no de P. Entonces, aquí tenemos que suponer al menos dos pasos intermedios. Primero, la alenición, el debilitamiento de P intervocálica en la correspondiente sonora, es decir, B. Luego, esta B debe de haberse aflojado todavía más de oclusiva bilabial sonora a fricativa bilabial sonora, y ahora ya sí, de esta fricativa bilabial sonora, según la cronología relativa que estamos viendo en la pantalla, llega a tiempo para convertirse en V. Y entonces, para que esta V de arrivare
haya llegado a tiempo para la conversión de V a V, eso debe de querer decir que esta conversión de V a V tuvo que ser muy tardía, porque si hubiera sido temprana, arripare se habría quedado como arripare. Luego nos pasamos al alto alemán moderno temprano. Convencionalmente se establece entre los años 1350 y 1650, y aquí, como yo no soy especialista en esto, ni tengo bibliografía específica, me limito a citar Wikipedia. Básicamente dice, W se convierte en la labiodental V, aunque esto no se refleja en la escritura. Entonces, por ejemplo, el alto alemán medio, will, pasa al alto alemán moderno temprano, will. Entonces vemos que en alto alemán moderno temprano no es al menos hasta el 1350 que se considera que la W pasa finalmente al estadio labiodental V. Ahora, como dice la propia cita, esto no se refleja de ninguna forma en la escritura. Y como había dicho yo antes, la escritura, y más aún la escritura antigua, no es especialmente exacta. La escritura puede tardar tiempo en reflejar los cambios en la pronunciación, etc. Por tanto, esta cita está simplificando bastante. Dice, la W en esta época de alto alemán moderno temprano pasa finalmente a V. Pero como ya hemos dicho, este no es un cambio que pase directamente desde W a V, sino que tiene que ir pasando por al menos una etapa intermedia. Entonces, realmente no sabemos si tenemos que en esta etapa efectivamente se pasa directamente de W a V, o quizá en esta época es cuando se pasa de una etapa intermedia V a V o de V a V, o incluso un poco al revés. En esta época se pasa de W a simplemente V y que ya luego esta V en algunas lenguas llegará a ser V fricativa. Y todo esto lo relacionamos con lo que habíamos dicho antes del neerlandés, que propiamente no tiene V fricativa, sino V aproximante. E incluso todavía hoy hay variedades del alemán en las que realmente no es V fricativa, sino V aproximante. Es decir, hay variedades del alemán todavía hoy que, igual que el neerlandés, todavía no han terminado esta evolución hasta V fricativa, sino que se han quedado todavía en la aproximante. Y ya por último, vamos a hablar de la reaparición de W, es decir, la aparición de una W secundaria. A la W del protoindoeuropeo la habíamos llamado primaria, porque estaba ahí en primer lugar, es la primera que estaba ahí, pero a posteriori puede aparecer una W que no estaba ahí, sino que es la evolución de alguna otra cosa. Entonces, por ejemplo, en protoeslavo se reconstruye una V aproximante, quizá con variación de V aproximante con todavía la W todavía original indoeuropea. Pues bien, esta aproximante del protoeslavo pasa en polaco a una fricativa V. Y así, por ejemplo, tenemos wór y vemos que en polaco, igual que en alemán, lo que se escribe con W realmente se pronuncia con V. Entonces vemos aquí que hemos perdido la W originaria porque ha pasado a V, pero luego secundariamente puede aparecer una W, concretamente de una L velarizada, es decir, una L en polaco va a fonologizarse como W. Y así, por ejemplo, tenemos ładna, que en una etapa más antigua del polaco debía ser algo así como ładna, pues de ładna pasamos a ładna. Y de forma muy parecida tenemos un fenómeno similar en algunas variedades del inglés, donde una L implosiva, es decir, una L velarizada, llega a vocalizarse totalmente en una vocal velar, es decir, en una U. De modo que, por ejemplo, doll puede llegar a pronunciarse como dough. Y por supuesto, esto también aparece en las lenguas romances. Y otra vez, va a ser en una L implosiva que va a velarizarse, entonces no es L, sino L. Y esta L implosiva velarizada va a llegar a convertirse en una wow, aunque quizás sería más apropiado transcribirla no como W, sino con U, con el semicirculito por debajo. Y luego, como esta L implosiva del latín aparece siempre justo detrás de una consonante, esta wow que ha aparecido a partir de la L implosiva
va a formar un diptongo con la vocal anterior. Entonces, por ejemplo, vamos a tener de al, vocalización de la L implosiva, au. Y luego ya, a su vez, este diptongo au que ha aparecido normalmente seguirá evolucionando hasta o. Entonces, por ejemplo, tenemos en latín salsicchia, tenemos una L en posición implosiva que en francés todavía hoy, porque sabemos que la ortografía del francés es muy arcaizante y básicamente hoy se escribe como se pronunciaba hace varios siglos, entonces en la ortografía vemos sauquisse, vemos la U que procede de L en latín y que luego esto en la pronunciación, este diptongo au antiguo, actualmente es O. Y esto por supuesto también pasa en español. Tenemos falque, otra vez L implosiva, vocalización, aparece un diptongo au, fauce, que finalmente dará el español oz. Con eso terminamos este vídeo. Como había advertido al principio, no es un vídeo fácil. Es posible, es probable que para terminar de entenderlo tengas que verlo otra vez. Al menos ya una vez que lo has visto una primera vez, la segunda va a ser más fácil. Así que espero que, si no a la segunda, al menos a la tercera vaya la vencida y puedas entender todo esto de la evolución de W hasta V.